Muy buenas noches a todos. Les saluda Ezequiel Machado de la comunidad de Cien Energía. Ya estamos con bastante gente en el aula. Hoy vamos a tener una charla gratuita a cargo de nuestro ingeniero Marcelo Hinojosa, quien va a darnos muy pronto el curso de mantenimiento de transformadores de potencia, un programa bastante extenso y bastante amplio en cuanto a su alcance. Mientras yo les voy a presentar a nuestro docente el día de hoy. El ingeniero se llama Marcelo José Hinojosa Torrico. Él tiene mucha experiencia como docente universitario, tanto en pregrado como en posgrado, en las universidades como son San Simón, la UPB, la UCB, Univalle, Siglo XX. Él lleva trabajando bastante tiempo en lo que es el Sistema Interconectado Nacional, más propiamente en transmisión, donde llegó a ser gerente de operaciones y mantenimiento. Y bueno, la experiencia que tiene nuestro docente, la verdad es que muchos de ustedes lo deben conocer, es bastante amplia, pero vamos a cederle la palabra a él para que pueda compartirnos un poco más y comencemos. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches a todos. Bueno, pues primero gracias por la invitación para poder dar o brindar mis conocimientos a quienes lo así lo requieran, ¿no? En este amplio mundo que es el mantenimiento de transformadores. No, No sé muchas cuál. gracias a usted, Marcelo, por la predisposición siempre a tener la apertura con la gente. La verdad es que hay mucho que aprender en este tema y creo que usted es una de las personas idóneas para hablar de lo que es mantenimiento de transformadores. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, algunos tips muy cortos para ya poder posteriormente y desde la siguiente semana profundizar en este trabajo que conocemos como mantenimiento de transformadores. Claro que sí, como usted menciona, el 29 de julio tenemos el inicio del programa o el curso online de mantenimiento de transformadores de potencia. Son 27 horas reloj, porque es bastante amplio y la verdad es que nosotros tenemos no podemos pasar por alto muchos de los conceptos técnicos para lo que es transformadores de potencia. Los invitamos a quedarse hasta el final porque tenemos, como siempre, algunas sorpresas de parte de Cien Energía. Muy bien, Marcelo, el micrófono es suyo. Bien, gracias, Ezequiel. En primero, bueno, una vez más agradecer la invitación y espero que realmente pueda colmar o satisfacer las inquietudes y sobre todo las expectativas que surgen en torno a este tema que particularmente me apasiona mucho, que es el mantenimiento de transformadores. Bien. Sin más preámbulo, vamos a comenzar justamente viendo con algunos aspectos básicos y fundamentales, como es la definición de lo que es un transformador. Un transformador como tal, como bien pueden leer en la pantalla, es un equipo en el cual sirve dentro de un sistema eléctrico para convertir la tensión de suministro, que se conoce propiamente como primaria, en niveles más altos o más bajos, que se conoce como tensión secundaria, ya sea para su transmisión o para su uso. He ahí la función fundamental que tiene un transformador. Bien, pues sin un transformador comprenderán todos que quieren saber al respecto, un sistema eléctrico como tal no podría ser válido. Bien, un transformador como tal básicamente es el activo más costoso encerrado en una sola máquina que tiene un sistema eléctrico, por cuanto su importancia es vital para el funcionamiento y correcto accionar de un sistema de potencia. Bien, hablar de mantenimiento, antes de hablar que voy a hacer esto, que voy a hacer tal tarea o cualquier otro elemento, tenemos que obligatoriamente ver de qué está compuesta una máquina. Entiéndase, desde la concepción que yo llevo, bien, es importante discriminar, importantísimo discriminar los aspectos relacionados a la parte constructiva de la parte de funcionamiento. En el curso vamos a profundizar ambos aspectos, o de manera inicial, a mí me interesa que ustedes conozcan algunos tips y elementos constructivos propios de una máquina.
como a qué se conoce el elemento o el corazón de esta máquina, que es la parte activa, es decir, el funcionamiento propiamente de lo que conocemos como núcleo de vanados. ¿Está bien? Es claro entender que este concepto se conoce como parte activa, el conjunto relacionado a todo lo que se utiliza para la transmisión de energía, potencia o la transformación propiamente dicho. En este conjunto estarán los bujes, ya sea de alta o de baja tensión, propiamente los devanados, es decir, la bobina propiamente de cada una de las fases que en su conjunto hacen un devanado o arrollamiento, y el conjunto de arrollamientos o el conjunto de devanados básicamente definirá si es que es un transformador de 2 o 3 devanados o si se trata de un autotransformador. Entonces, a este conjunto llamaremos parte activa. Si es que el transformador, como es de potencia, va a tener un regulador de tensión, también será parte de lo que conocemos como parte activa. ¿Qué es parte pasiva en un transformador? Pues será el conjunto como tal del tanque principal, bien, el sistema de aislamiento líquido o aceite, en este caso ya sea aceite propiamente mineral, que es en este momento debe ser más del 99% de los transformadores en funcionamiento, bien, o también tenemos el tanque de expansión y todos los elementos necesarios para poder hablar del funcionamiento de esta máquina. ¿Está bien? Si hablamos, y repito que esto lo vamos a discutir con mucho detalle en, en el desarrollo del curso, ¿bien? Podemos y necesitamos entender para qué funciona el núcleo magnético. El núcleo magnético como tal, como se puede entender, y aquí lo pongo en una frase muy sencilla, trata de capturar la mayor cantidad de líneas de campo magnético existentes, ¿bien? O que se generan en las bobinas, ¿bien? Como se dice y como textualmente lo que comentó, ¿bien? Trata de capturar la mayor cantidad, no trata de absorber el 100%, pues no es de nuestro interés capturar el 100% de las líneas de campo magnético, porque nos interesa brindar otros elementos importantes al transformador, como es la soportabilidad mecánica. ¿Está bien? Para aquello tengo que invertir en otros conceptos, como son justamente el aislamiento, que lo vamos a ver en unos instantes y comentar. O si hablamos entonces que queremos transformar la mayor cantidad de flujo magnético, esto sin lugar a dudas no será posible si es que este núcleo magnético desde el punto de vista del circuito magnético no va a contar con una muy baja reductancia. Entonces, este es un dato importantísimo que tiene que entenderse en el núcleo como tal. Desde el punto de vista constructivo, porque nos interesa muchísimo, yo creo que es el centro o eje de lo que queremos ver en un transformador, ¿está bien? Desde el punto de vista constructivo, aquí tengo un pequeño cuadro que es cortesía de la empresa ABB, en el cual podemos observar básicamente que dependiendo del nivel de tensión, ¿ven? Y dependiendo de la potencia, ¿correcto? Podemos verificar el tipo de núcleo que tenemos. Entiéndase que en transformadores normalmente a nivel mundial hasta 2,5 MVA los transformadores se fabrican tipo con núcleo tipo enrollado o acorazado, o comúnmente se conoce más el término en inglés que es el término shell, núcleo tipo shell o transformadores tipo shell o acorazado. ¿Está bien? ¿Sí? Más en cambio, ya cuando subimos en niveles de tensión y sobre todo en potencia, se utiliza muchísimo el núcleo apilado. Entonces, es claro entender que cuando hablamos de transformadores de potencia, debemos esperar y pensar que la mayoría de los transformadores responden a esta asociación. Transformadores de tipo apilado, con núcleo apilado, y que se conoce normalmente, igual con el término en inglés, que es transformadores tipo core, o tipo columna, o tipo núcleo, que se conocen de esta manera. ¿Está bien? De manera adicional, bien, por ejemplo, ahí tengo que poder clasificar y entender
la clasificación de los conductores que serán necesarios y la forma de establecer un devanado. También aquí con un pequeño cuadro les pongo que es importante. Los devanados como tal son es el componente esencial que se utiliza para transmitir energía o potencia, por cuanto debe brindar una muy baja, ¿bien? Muy bajas pérdidas en el concepto de efecto Joule y de las otras pérdidas que también en el curso lo vamos a comentar constructivamente, cómo influye cada una de las pérdidas y por qué decimos muchas veces que las pérdidas en un transformador o las pérdidas que conocemos en vacío son muy bajas o escasas y hasta algunos utilizan el concepto de despreciable, pues en mantenimiento y análisis operativo de la máquina tenemos que llegar a discriminar justamente ese concepto. Son despreciables porque el fabricante, vean, el fabricante y las buenas prácticas de construcción de transformador han hecho que sean bajas, pero en la operación normal y por defectos o esfuerzos que pueden surgir en el equipo pueden que estas pérdidas crezcan. Entonces el operador tiene que ser capaz de discriminar cada uno de estos elementos para poder establecer parámetros de control que nos permitan establecer bien si la máquina se encuentra bien o necesita algún tipo de tarea que pueda atenderse de manera adecuada con un eficiente plan de mantenimiento que entiendo a todos los que pretendemos asistir a este curso debería ser nuestro objetivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista constructivo, tenemos dos elementos muy marcados. Si es que queremos transportar gran corriente o si queremos transportar bien, una alta tensión. Hay muchos tipos de devanados, mucha tecnología. Básicamente, en este concepto está el secreto o básicamente la relación tecnología y conocimiento que tienen los diferentes fabricantes. Podemos observar aquí, pueden ver que si es que yo quisiese un transformador que me lleve gran capacidad de corriente, debería ir basando bien en este eje horizontal, buscando el mejor tipo de devanado que se adapte. Por ejemplo, podría ser un helicoidal. Pero si es que yo quisiera y quisiésemos transportar y que el transformador llegue a un valor de tensión bastante alto, tendría que ir con este otro tipo de tecnología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Pero bueno, siempre existe la relación y que si quiero alta tensión y además quiero una gran potencia, entonces también existe otra tecnología. En el curso vamos a discutir cada uno de ellos de manera documentada y explicando el porqué de cada uno de estos elementos, porque son imprescindibles para comprender posteriormente qué tareas vamos a hacer. No se olviden que mantenimiento tiene que ser capaz no solo de impedir fallas, sino que cuando éstas se produzcan, tengo que ser capaz de poder reparar este equipo. Entonces, es imprescindible que sepamos toda la tecnología necesaria para realizar estas tareas. Bien, observamos al mismo tiempo el sistema de aislamiento del transformador, también como uno de los pilares fundamentales del mantenimiento de transformadores. Podemos observar que normalmente el sistema de aislamiento se compone de dos elementos fundamentales. El elemento líquido, que es el aceite dieléctrico, como dije hace unos instantes, normalmente y un 99% de los transformadores a nivel mundial de origen mineral, es decir, extraídos del petróleo. Está cada vez más entrando una técnica que justamente se trabaja con aceites aislantes de origen vegetal. Todavía son muy escasos los elementos, si bien es algo que está queriendo imponerse de moda, pero bueno, todavía son realmente muy escasos. Seguramente en los próximos años esta balanza cambiará un poco y se espera que pueda haber mejores esfuerzos, ¿no? También existen aceites sintéticos cuya realidad es diferente, ¿no? De manera general, pero el aislamiento líquido
está presente y le vamos a dedicar unos minutos dentro de algunas diapositivas justamente hacia este sistema de aislamiento líquido. También tenemos el sistema de aislamiento sólido. De manera general, igual existen muchas tecnologías de aislantes sólidos. El que más se utiliza es el papel craft termoestabilizado, el papel craft común. Básicamente, antes de la década del 80, de 1980, dejó de fabricarse de manera normal, ¿está bien? Pero aún existen alguno que otro transformador que desde el punto de vista tecnológico, el fabricante trata de encontrar alguna ventaja económica para poder usarlo o implementarlo en algún transformador. Bien, entonces todos esos parámetros también son muy importantes de comprender. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos aislantes? Entiéndase, el sistema de aislamiento sólido o papel es un excelente aislante. El aislamiento también líquido como tal, sólido, o sea, suelto, único, también es un sistema de aislamiento desde el punto de vista eléctrico muy bueno. Pero en su conjunto, cuando logramos impregnar el papel aislante con aceite, realmente significa el sistema de aislamiento o la mejor combinación de aislante que existe por el momento y que se ha inventado. Entonces también vamos a comentar después el cómo o cuál es la forma que se da de conseguir esta impregnación, que son parámetros muy importantes en la vida del transformador y que muchas veces, dependiendo del nivel de tensión, entiéndase bien, puede ser causante de muchas fallas en el equipamiento. ¿Está bien? Entonces, esos elementos son realmente importantes de comentar y tenemos que hacerlo justamente de la mejor manera posible. ¿Está bien? Entonces, las funciones de aislamiento sólido, como hemos comentado hace instantes, es el soporte de estrés mecánico. Lo vamos a ver en unos instantes. ¿Por qué hablamos de estrés mecánico? También nos interesa el estrés eléctrico. Como pueden ver, de hecho es un excelente aislante. Bien, el espaciamiento dieléctrico como tal es importantísimo, imprescindible en esta máquina. Y obviamente ya soportar todos los esfuerzos relacionados con la formación del campo eléctrico o los gradientes de tensión, que siempre son importantes de conocer. Bien, el aislamiento líquido tenemos también, por ejemplo, bien, sus funciones normalmente están relacionadas como 4, lo vamos a comentar más adelante también con algún detalle. Refrigeración, aislamiento, compatibilidad o protección al sistema de aislamiento. Al mismo tiempo vamos a ver que si no hacemos un adecuado mantenimiento del equipo, este podría ser también el cáncer que podemos llegar a tener en el equipo. A la vez, este es un portador de información, es testigo de todos los elementos, fenómenos físicos, químicos que producen o que se producen en el transformador, por cuanto, si analizamos, podemos llegar a tener una idea de lo que está pasando en el equipo. Ese es un parámetro muy importante que debemos comprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya vamos directo al grano. ¿Está bien? Nos interesa conocer un poco a gestionar lo que conocemos como la vida de un transformador. ¿Está bien? Queremos evitar fallas. Hablar de vida significa tratar de evitar fallas. Como pueden ver aquí hay unas fotografías que se producen en un transformador. Averías que no solo quiero detectar, fundamentalmente quiero evitarlas. Porque muchas veces nos interesa medir, aplicar técnicas de mantenimiento que conocemos predictivo. Igual, esos elementos que tenemos que discutir. ¿Qué se entiende por predictivo? ¿Qué se entiende por mantenimiento preventivo? ¿O qué será lo que conocemos como mantenimiento correctivo? Elementos que son importantes de saber discutir adecuadamente. ¿Está bien? Entonces, todos estos elementos tenemos que llegar a discutir para que podamos entender todos estos fenómenos y fotografías que estamos viendo
¿Cuál es el origen? El por qué se han producido o elementos que nos puedan llegar a tratar de encontrar tareas que eviten este deterioro marcado. Bien, si conocemos o entendemos cada uno de estos elementos, podemos llegar a tratar de encontrar las razones y por sobre todo eliminar las causas que los están produciendo. ¿Está bien? Hasta después de una falla poder entender el por qué explota un transformador y repito, cómo podemos evitar que esto ocurra. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña animación que es cortesía de la empresa Transformer Protector, ¿está bien? En la cual podemos ver justamente cómo se produce una presión interna hasta el punto de que podría llegar a fracturar como tal, bien, fracturar como tal el tanque principal del transformador y producirse una explosión en el transformador. Entonces, todo este fenómeno técnico del mantenimiento del transformador tiene que ser analizado y tiene que ser comprendido de manera detallada. ¿Está bien? Podemos observar también aquí cómo se forma una pequeña burbuja de aceite, bien, producida por un arco eléctrico. Fíjense, esta es una filmación realizada bien, con una cámara de ultra velocidad, ¿ven? De 300 fotos por segundo, pero el aspecto más importante que tenemos que comprender es que un arco eléctrico completamente desarrollado solamente se ha formado en 6,33 milisegundos. Por lo cuanto, entiéndase bien, que estamos hablando de una gran cantidad de energía de forma por la falla de un equipo que normalmente va a estar asociado inclusive a riesgos grandes, como hemos visto hace unos instantes, de la explosión de un transformador que queremos drásticamente evitar. Una frase que me gusta mucho utilizar, y bueno, no es mía, pero me gusta mucho entenderla, que dice que los transformadores fallan por los pequeños detalles, bien, pequeños detalles constructivos, pequeños detalles de fabricación, pero fundamentalmente, y el punto que nos atinge a nosotros ver en este curso, porque no hacemos un buen o adecuado mantenimiento. Es un parámetro que es importante que tenemos que discutir y pensar en los siguientes minutos y posteriormente desarrollaremos también de manera adecuada. ¿Cuál es el origen de estas fallas? Para conocer y tratar de enfocar nuestros esfuerzos a un parámetro que nos pueda ayudar a tratar de tener éxito en este plan de mantenimiento, recurrimos a algunos conceptos académicos y aquí les presento los resultados de una encuesta que el CIGRE realizó, bien, el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas. Podemos observar que se puede, con mucho detalle, que la fuente fundamental de fallas se encuentra básicamente en los devanados de los transformadores. Entonces, si concentramos, y lo vamos a discutir posteriormente también, nuestros esfuerzos a evitar fallas en los devanados de transformadores, podríamos de alguna manera tratar de enfocar nuestros esfuerzos para producir propiamente, para producir o evitar que se produzcan fallas en los equipos. ¿Está bien? Entonces, como se puede ver aquí, y que lo menciona de manera adecuada, el sistema de aislamiento de los devanados básicamente es el que nos va a producir la mayor cantidad de fallas. Pero si hablamos justamente de los devanados, bien, tenemos que compensar en el corazón de lo que hace que el funcionamiento de un transformador se mantenga en buenas condiciones y a la vez este funcionamiento se eviten fallas. Podemos observar aquí en pantalla que ¿quién determina la vida útil de un transformador? Podemos observar justamente que se trata del sistema de aislamiento sólido, es decir, el papel craft y el cartón.
¿Cuáles eran las funciones? Si recuerdan, habíamos dicho que eran 4. La rigidez dieléctrica o aislamiento eléctrico, la resistencia mecánica, el espaciamiento dieléctrico y de manera general habíamos dicho propiamente el tema de aislamiento eléctrico. Pero ¿cuál es la fuente de fabricación del papel aislante? El papel aislante se fabrica fundamentalmente de celulosa. Es decir, para quien no está familiarizado del concepto de qué es celulosa, estamos hablando de origen vegetal, los árboles. ¿Está bien? Podemos observar claramente aquí con una fotografía, una pequeña porción de papel celulosa ampliada 20 veces o ampliada 200 veces y podemos establecer también el origen de por qué se utiliza este tipo de sistema de aislamiento o por qué decimos que tiene una alta resistencia mecánica. ¿Está bien? Podemos observar entonces estos elementos que son estos tipos de enlaces que se logran establecer para tener una alta resistencia mecánica. Y un parámetro que se utiliza muchísimo para poder medir esta resistencia mecánica se conoce como grado de polimerización. ¿Qué representa este grado de polimerización desde el punto de vista teórico o académico? Representa el número de monómeros de glucosa presentes en la celulosa de papel, que normalmente en un papel nuevo está alrededor de 1200. Bien, que este grado de polimerización se encuentra estrictamente relacionado con la rigidez dieléctrica, resistencia mecánica del papel. Su disminución, bien, básicamente significa la disminución o reducción de estas propiedades que así acabamos de mencionar. Normalmente ahí podemos observar de manera práctica, bien, que un grado de polimerización de 800 tiene estos enlaces que veíamos hace unos instantes de manera todavía bastante robustos y fuertes. Pero si tenemos un grado de polimerización que ha bajado hasta un grado de, por ejemplo, de 200, podemos afirmar que básicamente esta resistencia mecánica ha disminuido, por no decir desapareció. Entonces estos elementos son muy importantes y básicamente muchos autores, como es la norma de la IEEE, la C5791, que en su última versión del 2011 afirma que el grado de polimerización igual a 200 significa el final de la vida del papel, por cuanto establecer o medir este parámetro es realmente importantísimo. ¿Cuáles son las fuentes de deterioro que hacen que este sistema de aislamiento básicamente disminuya o muera? Entonces se puede afirmar aquí que son la humedad, la temperatura, el oxígeno y el estrés eléctrico, que si lo vemos propiamente un transformador funcionando, ocasionan un envejecimiento acelerado. Bien, a la vez estos productos de envejecimiento, como son los ácidos, yodo y humedad, producen o aceleran el envejecimiento generando lo que se conoce básicamente un deterioro acelerado en el transformador. Entonces este es un parámetro importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces, ¿a qué se conoce o cómo enfocaré estos parámetros desde el punto de vista para tratar de producir o tratar de evitar? Entonces, tenemos que comprender que esos parámetros son claves desde el punto de vista, el primero de los parámetros es el valor térmico. ¿Por qué calienta un transformador? Fundamentalmente por las pérdidas producidas por la transmisión de potencia. Bien, calor generado fundamentalmente en los núcleos y en la mayor proporción en los devanados. Entonces podemos establecer que para el funcionamiento del transformador se generará lo que se conoce el punto más caliente del transformador, que enfocado en lo que se conoce como un diagrama térmico, bien, nos establecerá el punto más caliente. Entonces, este punto caliente es importantísimo establecer porque será el causante del envejecimiento como tal del transformador. ¿Está bien? Y básicamente, ya sea en este punto o en otro,
el punto donde falle o se fracture el sistema de aislamiento significará la falla en el equipo. Entonces, es muy interesante poder comprender el funcionamiento del diagrama térmico. Tengan por seguro que lo vamos a hacer de manera detallada. Bien, posteriormente vamos a ver también las ecuaciones de calentamiento que se producen para producir propiamente este calentamiento. Lo vamos a analizar cada uno de los componentes para que todo esto tenga un significado y a la vez en los componentes que lleva un transformador. Las ecuaciones están establecidas de esta manera, no solo porque matemáticamente es fácil comprenderlas así, sino fundamentalmente porque en los accesorios que tenga un transformador, como es el relé de imagen térmica o el termómetro de la parte superior del aceite, se encuentran y se miden de esta forma. Entonces son elementos que vamos a discutir tanto como la vida del transformador, a qué conocemos o cuáles son los elementos claves que nos pueden llegar a determinar el correcto funcionamiento. También será importante que discutamos los límites y las referencias máximas de temperatura, que seguramente vamos a comprenderlas y cada uno de ellos vamos a discutirlo. Y sobre todo, cómo cambia justamente estos conceptos, bien, a medida de que sube la temperatura, cómo va envejeciendo el sistema de aislamiento y se va aumentando la fragilidad en este equipo. Pero por ejemplo, es la ley de Arrhenius, el modelo que se utiliza justamente para transformadores. Pero si lo vemos amplificado por contaminación de agua y de oxígeno, este evento o estos elementos pueden ser todavía mucho más dañinos. Entonces podemos observar justamente aquí en pantalla cómo bien parámetros relacionados a la humedad puede llegar a ser tan dañino en el equipo. Fíjense, aquí tenemos el funcionamiento de un transformador a 90 grados de temperatura, pero con el sistema de aislamiento operando con una humedad del 2%. Su expectativa de vida útil solamente llegan a ser 4 años. Si es que el transformador hubiese estado seco, la expectativa de vida útil hubiese sido de 40 años. Claramente podemos darnos cuenta cómo con pequeños elementos podemos tratar de controlar y hacer efectivo, ¿está bien? Parámetros relacionados con la vida del sistema de aislamiento y lo que conocemos como mantenimiento de transformadores, ¿está bien? Si asociamos este concepto de hace unos instantes, bien, porque hemos hablado de un modelo térmico y cómo influye la humedad en estos parámetros, ¿verdad? Hemos definido y he tratado de comentar estos aspectos. O si vemos estos elementos y lo contrastamos, bien, con los esfuerzos que puede llegar a sufrir un transformador en operación normal, que son los esfuerzos de cortocircuito, ¿ven? Entiéndase, no como un cortocircuito propio en el equipo, sino un cortocircuito típico o pasante que puede ser propio de la red, bien. Estamos hablando que puede llegar a ser catastrófico en el equipo. Podemos observar, por ejemplo, aquí está un demandado completo, pero si estos esfuerzos radiales se producen, ¿bien? No se olviden que el transformador es una única máquina que tiene justamente dos elementos o dos demanados que tienen esfuerzos contrarios todo el tiempo y se viven oponiendo unos a otros. Entonces, elementos importantísimos que comentar y que puede llegar a producir esfuerzos o deformaciones. Asimismo, los esfuerzos axiales pueden llegar a desplazar los devanados de una u otra forma o generar distorsiones en los devanados, que si recuerdan bien, hace unos instantes en las fotografías alcanzábamos a verlas. ¿Ven? Parámetros importantísimos que tienen que ser controlados con un plan de mantenimiento adecuado. ¿Bien? ¿Sí? Fíjense, aquí estamos viendo justamente un transformador funcionando en perfecta armonía y en perfecto equilibrio. Pero si estos elementos, bien, no se controlan, pues puede llegar a producir perfectamente fallas que pueden llegar a ser básicamente irremediables.
si es que no se hace un adecuado control de tareas de mantenimiento. Aquí les voy a mostrar un video muy simpático, ¿bien?, de un esfuerzo de cortocircuito que se tiene en un transformador, ¿bien?, que ustedes lo van a poder verificar si es que un transformador, si es que estos esfuerzos realmente existen o si son tan fuertes como aquí el docente les está diciendo. Fíjense, esta imagen es muy interesante, cómo se puede ver y observar los esfuerzos. Fíjense, todo eso se produce en funcionamiento propio del equipo. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, si es que el sistema de aislamiento se encuentra bien, si se encuentra en perfectas condiciones, básicamente soportará este tipo de esfuerzos. Es seguro que sí. ¿Está bien? Entonces, si el sistema de aislamiento se encuentra delicado o débil, pues no soportará para nada este tipo de esfuerzos. Y son los parámetros que queremos evitar con tareas de mantenimiento de manera adecuada. ¿Estamos bien? Todo esto es realmente importante que se deba verificar en este tipo de equipamiento. Entonces, cuando hablamos de hacer un plan de mantenimiento, también tenemos que enfocarnos en tareas que nos ayuden a evitar todo esto que acabamos de ver. O no solo que nos ayuden a evitar, sino que realmente sean lo suficientemente productivas, ¿bien?, que nos permitan poder garantizar que esta máquina se mantenga en perfectas condiciones, ¿bien?, y a la vez nos ayuden a verificar que esta máquina no va a fallar, ¿bien?, que este concepto lo conocemos normalmente como entender el concepto de fiabilidad y confiabilidad de las máquinas. También discutir también los diferentes tipos de mantenimientos o de metodologías que se van a trabajar. Bien, para ello vamos a usar algunas normas académicas relacionadas con estos elementos para que lo podamos discutir y trabajar de manera adecuada. También enfocadas al concepto de ciclo de vida de transformadores, para que podamos verificar en cada uno de los aspectos qué hacer o qué no hacer. Porque dependiendo de que si el transformador es nuevo o tiene algunos años, podemos identificar parámetros relacionados del correcto funcionamiento de sus equipos o poder establecer qué tareas vamos a realizar y en el momento adecuado para poder garantizar que la máquina no falle. Queremos evitar. Entiéndase, fíjense aquí, podemos ver que un funcionamiento normal está relacionado entre 20 y 30 años. Un funcionamiento o el final de vida útil de un transformador normal, 40 a 60 años. Todos quisiésemos que una máquina de esta importancia o este valor económico dure esta cantidad de años. Entiéndase, quisiéramos todos evitar que se produzca una falla a muy corta edad. Y esto lo vamos a evitar con tareas de mantenimiento adecuado. Y este es el objetivo de lo que yo pretendo tratar de que discutamos posteriormente. Entonces, normalmente en esta diapositiva me gusta mucho compartir y comentar con mis estudiantes cuándo y qué tareas de mantenimiento hacer para poder evitar los esfuerzos térmicos, esfuerzos eléctricos, esfuerzos electrodinámicos que desencadenan en temperatura y en contaminación, que a su vez genera un envejecimiento prematuro. Es un parámetro importante que tenemos que tratar de evitar. También tenemos que hablar de los sistemas de diagnóstico diferentes que existen. Bien, los sistemas de diagnóstico diferentes que pueden ser importantes o establecer todos los elementos. Esta es una parte que apasiona a muchos, hablar
las diferentes pruebas que se hacen, o las técnicas o sistemas de diagnóstico que se aplican en transformadores. Hablar de pruebas invasivas o no invasivas, es decir, cuando el transformador se encuentra energizado, se encuentra desenergizado, o hablar también de pruebas que como tal, pruebas eléctricas que fundamentalmente se hacen en el transformador desenergizado. Hablar de estos elementos, hablar propiamente de ya de forma avanzada y profunda de parámetros de funcionamiento del sistema de aislamiento líquido, ¿está bien? ¿Sí? Poder ver justamente el deterioro eléctrico que se produce para poder comprender de manera adecuada cada uno de estos parámetros, bien, podemos observar de manera muy detallada cómo se produce el deterioro eléctrico. Observen, por favor, si se produce un sistema de deterioro eléctrico, se va a generar una descarga eléctrica, ya sea, como se puede ver, por un impulso atmosférico o un impulso de maniobra. ¿Está bien? Y esto va a hacer que elementos migren del sistema de aislamiento y que, bueno, esos gases que se generan podamos analizar con análisis de gases disueltos, o se puede analizar justamente porque va a dejar radicales coloidales sueltos en el equipamiento. Todos esos parámetros tenemos que comprenderlos y analizarlos porque son importantísimos para el desarrollo del equipo. ¿Está bien? Entonces todo esto tenemos que discutirlo de manera adecuada. ¿Está bien? O también comprender el deterioro térmico causado justamente por esa fluctuación de carga, que también lo vamos a comentar y comprender de manera adecuada. ¿Está bien? Ese mismo elemento y cada uno de estos componentes lo vamos a discutir oportunamente, cómo se produce o qué elementos se producen propiamente en cada uno de los componentes para producir o poder detectar la formación de estos elementos o qué implicaciones tienen en el sistema de aislamiento. Asimismo, un deterioro químico que podría llegar a ser muy marcado en estos equipos, bien, y que se va a producir justamente por, hace un rato veíamos el efecto de la humedad y el efecto del oxígeno en el equipamiento. Entonces, realmente es muy importante que se discuta todos estos parámetros de manera adecuada y en el tiempo necesario para poder establecer el equipamiento. Vamos a discutir las técnicas que se dan existentes propiamente para poder conocer de manera adecuada y de manera temprana el sistema de detección que existe actualmente vigente. ¿Ven? Avalado por las diferentes normas que existen, porque en esto tenemos que ser muy específico. Hay un gran desarrollo a nivel mundial y tenemos que tratar de utilizar estos conocimientos para poder establecer parámetros justamente de diagnóstico adecuado en el equipamiento que nos van a ayudar propiamente a desarrollar de manera adecuada todos estos elementos de diagnóstico. ¿Está bien? Ya sea por análisis de gases disueltos o análisis de compuestos furánicos, aunque hoy en día más se utiliza también y está muy de moda usar los elementos desarrollados por el metanol. Todos elementos que tenemos que discutir y tenemos que analizar para poder producir de manera adecuada un sistema de diagnóstico que nos ayude en el desarrollo propiamente del mantenimiento de transformadores. ¿Bien? Pueden ver que aquí realmente, hablando solamente de cada uno de estos puntitos, podríamos quedarnos básicamente 2 o 3 horas. Parámetros que de verdad me gustaría hacer y lo vamos a poder observar realmente, pero el tiempo, el día de hoy, no nos permite para poder conocer. Ya en la parte final del curso vamos a generar algunos elementos como elementos de unas listas de comprobación para que el usuario, cada uno de los técnicos pueda establecer tareas determinadas que nos ayuden a determinar o a detectar posibles problemas en el equipamiento. Cada uno de estos pasos van a estar debidamente documentadas por técnicas, por normas, ¿está bien? Que nos van a ayudar a comprender
adecuadamente y de manera rápida y ágil cada uno de estos parámetros, bien, y poder establecer tareas específicas que se dan. ¿Está bien? Pues bien, realmente espero haberme circunscrito en el tiempo que sí Energía me había establecido como un parámetro inicial del curso. Esperemos que realmente haya podido encuadrarme en ello. Como pueden ver, hay mucho material que discutir. Realmente contenerlo o identificar en poco tiempo es complicado. He hecho, trata de hacer un mini resumen para que posteriormente podamos establecer parámetros relacionados. Ezequiel, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. La verdad es que es importante lo que menciona, ya que al ser el elemento central de cualquier subestación, no es posible resumir tan fácilmente todo el detalle, pero la estructura que nos ha presentado nos muestra bastante bien el dominio que usted tiene y la experiencia que se tiene en este conocimiento. Tenemos algunas preguntas y comentarios en el chat que me gustaría, por favor, pasárselos, Marcelo. Primero, hay felicitaciones de parte de Navetza Oliveira, quien le felicita por la presentación, igual que Manuel Muñoz. Y nos hace una pregunta, Navetza. ¿Cuáles son las consecuencias de un conmutador de TAP dañado? Sabemos de que no se ha tocado a profundidad, pero bueno, es una pregunta que nos está transmitiendo a partir de lo que es un contacto móvil con mal contacto, valga la redundancia. Podríamos hablar de muchos aspectos en un cambiador de tomas. O sea, el primero, que si solamente es un contacto dañado como tal, nos puede generar un calentamiento bastante grande, llegar hasta la carbonización, ¿está bien? Que obviamente podría desencadenar trabajar con elementos muy calientes en el interior, significa también un sistema de aislamiento que se deteriora, hasta el punto que en valores extremos podría ocasionar inclusive una falla o una explosión de un transformador. Otros parámetros que puede que no esté relacionado directamente con un contacto en el cambiador y que muchas veces lo he visto en el equipo, es una descoordinación entre las fases, cambiador entre las fases, lo que podría generar circulación de corriente que podríamos llamar de parásita en el interior del devanado. ¿Está bien? Lo cual significará, sin lugar a dudas, también un perjuicio en el cambiador. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos una pregunta que me parece que la respuesta es bastante larga, pero sabemos que usted lo va a poder resumir de manera adecuada. Nos indican cuáles son las actividades de mantenimiento en transformadores y cuál es la frecuencia recomendada. Fundamentalmente, la primera tarea de mantenimiento que es importante es la detección. Y la primera tarea, sin lugar a dudas, va a ser generar inspecciones para controlar el funcionamiento del equipo. Pero inspecciones desde el punto de vista inteligente, no ir a ver el trafo, sino ir a analizar, a estar acompañado por una correcta tabla de la potencia que ha manejado el transformador, si es que es posible, inclusive inferir o determinar parámetros máximos en ese valor de carga, porque como hemos relacionado, la carga está directamente relacionada con la vida del equipo. Entonces, si prefijamos de manera marcada parámetros de carga, tendremos un problema menos que verificar en el equipo. Pero posteriormente decía inspección, verificar hay temperaturas anormales, el sistema de refrigeración está funcionando de manera adecuada, humedad, entiéndase, la humedad es parámetro importante. ¿Por qué? Porque la humedad va a ingresar por cualquier fuga que exista en el transformador. Entonces, parámetros relacionados que podrían llegar a determinar de manera clara. A esto se conoce como un mantenimiento, ¿está bien? Ahora, si vemos y queremos hacer, porque muchas personas mantenimiento solo lo relacionan con hacer pruebas, pues las pruebas del sistema de aislamiento como tal no deberían hacerse en frecuencia menor a cada 2 o 3 años. ¿Está bien? Pero si es que acompaño, por ejemplo, con tareas como análisis de aceite, que deberían hacerse de manera anualmente, o si es que el transformador se encuentra en funcionamiento en el tope de carga, es probable que la prueba de análisis de gases disueltos o AGD
tenga que hacerlo de manera semestral, trimestral, inclusive mensual, o si es que el transformador es realmente de mucha importancia, quizás mejor deba poner un sistema de monitoreo en línea. ¿Ven? Entonces, como pueden ver, un parámetro que se tiene que manejar muy bien en mantenimiento es el contexto operacional. ¿Cómo estoy operando el equipo? Y en función a ese parámetro, a esa exigencia operativa que vamos a poner en el transformador, pues el mantenimiento tendrá que ser capaz de cubrir esa satisfacción. ¿Está bien? Este esfuerzo, si es que el esfuerzo del equipo es muy grande, significará que también necesitará mucho más mantenimiento, por cuanto todos estos parámetros son importantes de comprender. Muy bien, Marcelo. Y justamente dentro de lo que usted comentó, también estamos respondiendo a la pregunta de Dieter Flores, quien nos habló de pruebas eléctricas y la frecuencia. Entonces, Dieter, también la explicación abarca, bueno, básicamente lo que se va a profundizar en el curso y lo que ven tu pregunta. Dimas Águila nos pregunta, bueno, lo felicité inicialmente, nos pregunta si usted ha tenido experiencia con bobinados de cobre y aluminio, cuál sería la diferencia y si hay alguna diferencia en el mantenimiento aplicado a este tipo de devanados. Pues sí, básicamente, entonces hablamos de transfer de potencia, se fabrican de los dos, pero el aluminio normalmente está limitado solamente hasta 25 MVA, es decir, todavía la técnica o la tecnología que exige la soportabilidad a grandes esfuerzos, sobre todo eléctricos y mecánicos, están relacionados fundamentalmente con el cobre. ¿Ven? Es decir, transformadores de potencia de mayor tensión a 115 kilovolt en nuestro medio y 25 MVA solamente pueden ser fabricados de cobre. Tensiones menores y potencias menores también pueden ser fabricados en aluminio. ¿Está bien? Esto está relacionado fundamentalmente, como repito hace instantes, por tema de soportabilidad de esfuerzos. Si bien las aleaciones de aluminio han sido mejoradas muchísimo, todavía elementos como esfuerzo mecánico y la fragilidad ante estos esfuerzos representan un punto muy importante o ventaja muy importante hacia el cobre. En nuestro país hay muchos transformadores de aluminio en este rango de tensiones y potencias menores. También, les repito, en potencias mayores, en 230 en nuestro país o 500, y a nivel mundial solamente se fabrican en cobre. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos bastantes preguntas, vamos a tratar de seleccionar algunas y las demás vamos a tratar de responderlas dentro de los grupos de la comunidad. Se les ha dejado líneas arriba lo que es la invitación a los grupos para que se mantengan al tanto de nuestras novedades y también de tips técnicos, documentos técnicos, otros webinars de otros canales que recomendamos y demás. Leandro Balda nos hace una pregunta interesante, Marcelo. Nos pregunta las pruebas que se realizan para la aceptación de montaje en la instalación, lo que son pruebas FAT y pruebas SAT, cuáles son las recomendadas y para antes de realizar un ingreso a operación comercial. Bien, las pruebas FAT que se hacen como tal, bueno, son pruebas que se entienden que son en fábrica. Realmente nos interesaría, yo creo que a todo mantenedor poder decir que hacemos estas pruebas en sitio, que son las pruebas SAT, es decir, pruebas en central o en subestación. Pues difieren muchísimo la tecnología que hay. Las pruebas que se hacen en fábrica son pruebas reales o pruebas a tipo impulsiva, tensión aplicada, pruebas que realmente exigen al sistema de aislamiento de manera muy fuerte. Pues eso realmente no existe en la subestación. Todas las pruebas que típicamente se hacen y que son muy importantes y son realmente requisitos para que un transformador pueda ingresar, va a ser la medición del factor de disipación, la resistencia de aislamiento, la resistencia del núcleo. ¿Está bien? Una prueba que se trabaja mucho es la prueba del barrido en frecuencia, la prueba SFRA, porque realmente es una huella dactilar de transformador.
Cada vez está más de moda, por ejemplo, la prueba de EFR, la espectroscopía dieléctrica, que realmente nos da una muy buena idea del funcionamiento del sistema de aislamiento. No puedo dejar de lado las pruebas de aceite, que son realmente importantísimas, y sobre todo la prueba de las propiedades físico-químicas que nos van a dar una idea de cómo el equipo va a funcionar en el tiempo, o también la prueba de análisis de gases disueltos, porque estas pruebas nos van a decir si es que el equipo se encuentra funcionando de manera adecuada o no. Bien, parámetros importantes. Y últimamente se está poniendo de acuerdo que, y nosotros estamos tratando de poner mucho esfuerzo y énfasis en esto, es en la medición de las descargas parciales. ¿Ven? Entiéndase que es la única prueba que se hace en un equipamiento que se hace con tensión nominal, lo cual representa una gran victoria para el sistema de diagnóstico, porque al hacer mediciones a tensión nominal, esto representa realmente un mérito importante. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir con las tres últimas preguntas, Marcelo. Antes, Miguel Calle nos pregunta el tema de lodos, que si se puede volver a repetir. Para no ahondar en este tema, Miguel, te invitamos a entrar a la comunidad. Este webinar va a ser compartido en nuestro canal de YouTube con el permiso de Marcelo, para que tú vuelvas a tener la presentación al alcance. Se les va a compartir el enlace terminando el webinar. Nos preguntan, Marcelo, el alcance del curso de mantenimiento. Nos indican si va a haber alguna diferencia o se va a hacer algún hincapié en las fallas en transformadores de distribución, si este curso influye en todos los tipos o por potencia de transformador, o va a ser específico para transformadores de alta tensión. Vamos a discutir completamente también las fallas en transformadores de distribución. Entiéndase que el enfoque de mantenimiento que se da a un transformador de distribución es muy diferente. En un transformador de distribución normalmente es un mantenimiento que se da casi correctivo. Es por eso que no se trabaja mucho en este tipo de equipos de mantenimiento. El enfoque es ligeramente opuesto, dijéramos, porque normalmente los transformadores de distribución son transformadores que se fabrican en serie. Por cuanto, si es que falla un equipo, sin desmerecer, por favor, ninguno de ellos, de seguro que puedo encontrar en el mercado y en mi almacén, seguramente otro similar, de características similares, y que puedo poner en muy poco tiempo en servicio. Esto cambia mucho el enfoque de mantenimiento si es que pienso en un transformador de potencia que ha sido hecho y fabricado a mi necesidad. Es decir, cuando planteamos la necesidad de comprar un transformador, el fabricante hace el diseño, cálculos, dimensionamiento, bien, y construcción, pero que básicamente el transformador es único, por cuanto las tareas de mantenimiento que enfoque para hacer es que nunca, trataré de que nunca el equipo falle. Quiero que me entiendan bien, este es un parámetro que difiere mucho de los tipos de mantenimiento, pero no debemos descartar que para muchas empresas, llámese transformador de distribución o de potencia, este transformador puede ser el eje central de un plan de mantenimiento y la subsistencia de una empresa. Entonces, no obstante que sea de distribución, muchas empresas quieren cuidar estos equipos de manera muy, muy cuidadosa, por lo que obviamente todo el plan de mantenimiento que establezcamos para un transformador de potencia es aplicable a un transformador de distribución, pues 100%. Bien. Muchas gracias, Marcelo. Voy a unir las dos preguntas, una de Jesús Vélez y Misael Valdés, porque me parecen muy interesantes. Nos indican si influye el mantenimiento de la subestación, es decir, del resto de los equipos de forma general en el funcionamiento del transformador, y cuál es la variación en estas actividades de mantenimiento según la altitud de trabajo. Pues básicamente influye mucho la temperatura. Entiéndase que hay un efecto que es importante con la altitud, que se conoce como el enrarecimiento del aire.
a medida que voy ganando altitud, se dice que el oxígeno tiene menor poder de refrigeración. Pues eso significaría que en altitud deberíamos pensar en aumentar el sistema de refrigeración, pero tenemos también los que vivimos en ciudad con altura, tenemos la suerte de poder conocer que a medida que subimos en metros sobre el nivel del mar, la temperatura ambiente también disminuye, lo cual muchas veces y muchos autores dicen que es un efecto que más o menos se compensa. Entonces, sin lugar a dudas, si es que, y aquí hay un parámetro que discutiremos posteriormente, en el diagrama térmico del transformador, si es que eh, se siguió la recomendación de la IEC de no mover la temperatura. IEC e IEEE ambas coinciden en esto, de no mover la temperatura ambiente, no obstante que vive en una ciudad de frío, pues son eventos que se van a compensar. Hay muchos ingenieros, desde mi punto de vista, 100% erróneos, que modifican como parámetro de entrada la temperatura ambiente, pensando que es un parámetro que nos permitirá ahorrar desde el punto de vista económico mucho en el transformador, que sin lugar a dudas se ahorra económicamente, sí, pero lo que representa desde el punto de vista de pérdida económica también, bien, en soportabilidad contra esfuerzos térmicos en el transformador, pues es abismal. Yo como tal siempre recomiendo que este no sea un parámetro que se toque. Muy bien, Marcelo. Tenemos muchos saludos y felicitaciones. Como siempre, excelentes sus charlas. Tenemos bastantes preguntas que por temas de tiempo no las vamos a tocar. De todos modos, quedan invitados a que puedan participar del curso. Se les va a poner nuevamente, como se les mencionó, el webinar para que lo puedan volver a ver y aprender un poco más de toda esta estructura que, si bien es corta, nos ha presentado de manera adecuada y metódica el ingeniero Marcelo Hinojosa. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por su tiempo en este fin de semana y esperemos que se encuentre sano, al igual que todos nuestros participantes. Sigamos en este ritmo porque la verdad es que se vienen muchos retos en Bolivia y la capacitación es algo con lo que tenemos que empezar para poder estar listos para enfrentar estos retos. Muy bien, Ezequiel, muchas gracias de nuevo por la invitación y realmente los espero la siguiente semana.